El libro de Miqueas nos brinda una de las profecías más significativas de la Biblia en cuanto al lugar de nacimiento de Jesús y su eternidad. En el capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje lo utilizaron los escribas y sumos sacerdotes para responder a Herodes cuando quiso saber dónde había nacido Jesús. Eso está en Mateo capítulo 2, versículo 6. Y el mismo Señor Jesucristo también usó Miqueas para explicar la naturaleza de su venida. En los tiempos de Miqueas, la adoración del dios cananeo de la fertilidad, Baal, se estaba integrando más y más con el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, alcanzando unas proporciones epidémicas bajo el reinado de Acaz. Y cuando Samaria cayó, miles de refugiados llegaron a Judá trayendo con ellos su sincretismo religioso. Y Miqueas literalmente atacó todo este tipo de corrupción, que estaba desintegrando los valores personales, sociales y religiosos. Entonces, en Miqueas encontramos dos enfoques fundamentales que son importantes para entender este libro. El primero, por un lado, la condenación que Dios estaba trayendo o anunciando sobre el pueblo de Israel porque habían y estaban quebrantando la ley de Dios dada en Sinaí. Pero por otro lado, la esperanza por el pacto incambiable de Dios con todos sus ancestros. De esta manera encontramos en Miqueas que un tercio del libro se enfoca en los pecados de su pueblo, el otro tercio en el castigo de Dios que está por venir y el otro tercio promete esperanza para los fieles después del juicio. Y con respecto a todo este contexto, tenemos preguntas para hacerle a Miqueas. Y la primera de ellas es esta. En los tiempos de Miqueas habían muchos profetas funcionalizados, podríamos decir también instrumentalizados, que profetizaban y hablaban de acuerdo a la ganancia económica. Y la pregunta es, ¿podríamos decir que hoy día, en pleno siglo XXI, hay personas que están fungiendo de la misma manera esta función de profetas, por supuesto falsos, en función de dinero y de ganancia? La segunda pregunta que podríamos hacerle al libro de Miqueas es, hay dos versículos o hay un pasaje mejor en el libro de Miqueas que está en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, que tiene una semejanza verbal impresionante con Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Y la pregunta que surge es, ¿quién citó a quién? Si bien es cierto, fueron profetas contemporáneos, Miqueas e Isaías, la pregunta es, ¿esta semejanza verbal que hay en estos pasajes entre Miqueas capítulo 4 del 1 al 3 e Isaías capítulo 2 del 2 al 4, es una citación del uno al otro o simplemente es una casualidad?
Dice en el pasaje de Miqueas 4, del 1 al 3, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Este pasaje es supremamente similar al de Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 4. Entonces la pregunta es esa. ¿Se están citando el uno al otro? ¿Quién citó a quién? ¿Hay similitud o simplemente es casualidad en el escrito del libro? Y otra frase que podríamos hacer es si esa expresión en los postreros días hace referencia a un tiempo escatológico cercano al segundo advenimiento de Cristo, a la segunda venida de Cristo. ¿Tiene algún componente de carácter escatológico para los últimos tiempos? Muchas gracias.